presentarles al doctor Sócrates Herrera. Él es médico cirujano de la Universidad de Caldas. Tiene un postdoctorado en inmunología en el Centro de Entrenamiento e Investigación de Inmunología de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra, Suiza. Es director del Centro Internacional de Vacunas en la ciudad de Cali. Es también director del Consorcio de Investigación Científica Caucaseco en la ciudad de Cali y es director del programa de excelencia del Centro de Excelencia en Investigación para la Malaria de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos y del Centro Latinoamericano de Investigación en Malaria. Doctor Sócrates, mucho gusto, adelante. Mil gracias a todos, gracias por la invitación. Quiero comenzar por dar mis agradecimientos y reconocimiento a SIN, a los organizadores del evento y a ustedes, doctor Darwin y doctora Margarita, por estar liderando esta sesión de la tarde. He sido invitado a hablar sobre las perspectivas de una vacuna contra la malaria en Colombia. Es lo que hemos estado haciendo desde hace varias décadas y lo que voy a tratar de revisar hoy en el tiempo que tengo es una visión global del problema, digamos, de la epidemiología de la malaria. Ilustrar a los colegas sobre el ciclo del Plasmodium. No es fácil recordar de inicios de la carrera el ciclo del parásito, y luego revisar un poco los pasos que se deben dar en el desarrollo normal, digamos, clásico de una vacuna. Y cuando hablo de esto, hablo de clásico en contraposición a lo que está ocurriendo ahora con las vacunas de COVID, que son de todas las posibles maneras en que uno las vea excepcionales. Y bueno, los otros dos puntos del desarrollo de un mecanismo o una estrategia de infección controlada para poder medir las vacunas y lo que hemos hecho en Colombia. Con relación a la epidemiología de la malaria, este mapa nos ilustra sobre cómo está distribuida la malaria en el planeta. Los países que están marcados en blanco quiere decir que no tienen malaria desde hace muchas décadas, probablemente 5 o 6 décadas. Y luego los colores se van, el verde indica que el país no tiene malaria, que la ha eliminado recientemente. Es el ejemplo de China en Asia, el ejemplo de Argentina en América Latina. Luego hay un verde un poco más pálido que implica que son países que están avanzando hacia la eliminación y los colores más intensos que los encontramos en África, sobre todo, son los países más endémicos. Quiero decirles que a pesar de que en este momento la cifra de casos de malaria que se registró hace un par de años y lo que se viene registrando en los últimos 2 o 3 años es estable, unos 225 millones de casos y 450.000, ahí hay un error en la cifra, 450.000 muertes por año. Eso es una cifra extraordinariamente grande, tanto de casos clínicos como mortalidad, pero quiero decirles que este es la cifra a la cual hemos llegado después de 20 años de un trabajo muy intenso por parte de las agencias financiadoras y de los países endémicos, en donde se ha producido una reducción de cerca del 50% de la malaria en promedio, con algunos países haciéndolo muy bien. Yo puedo poner el ejemplo de Argentina eliminó la malaria, China eliminó la malaria. Si ustedes ven Centroamérica, México y Centroamérica vienen en un una eliminación de la malaria, y otros países hemos reducido la malaria. Colombia redujo entre el 2000 y el 2015 en cerca del 75% el número de casos de malaria, y a pesar de que tenemos todavía regiones con grandes cantidades de malaria, como la región del Pacífico colombiano, en particular el departamento del Chocó, pues es estimulante que durante los últimos 15 años se haya producido una reducción global de cerca del 50%.
Eso hace pensar que es posible la eliminación o, como se llamaría en el caso de poderse eliminar a nivel global, de la erradicación de la malaria en algunas décadas, si se continúa trabajando juiciosamente y sobre todo si tenemos herramientas adicionales como, por ejemplo, las vacunas. ¿En qué se fundamenta el hecho de que las vacunas, se puedan desarrollar vacunas contra la malaria? Es un tema bastante controvertido. Los parasitólogos clásicos dicen que no es posible porque llevamos milenios de transmisión de malaria y la malaria sube y baja y a pesar de que induce una respuesta inmune que es muy importante y que ya voy a explicar en detalle, la malaria permanece, continúa y su eliminación ha sido, digamos, difícil. Pero hoy creemos que el desarrollo de vacunas puede contribuir de una manera muy significativa a la eliminación, acelerar la eliminación de la malaria. Este ciclo que está marcado dentro de que está exhibido en la parte izquierda de sus diapositivas, lo que indica es que un mosquito inocula un número de parásitos, es pequeño, lo que un mosquito puede inocular, ya lo vamos a ver en números. El parásito desarrolla en el hígado, después de pasar por la circulación sanguínea. Algunos de los parásitos que se inoculan se quedan en los ganglios linfáticos, pero otros vienen al hígado y en el hígado se desarrollan unos sí, otros no. De los que se desarrollan, en donde se produce una multiplicación logarítmica, ustedes ven la indicación acá, la demostración en el hígado de en esta diapositiva que libera una cantidad enorme. Se calcula que cada esporozoito que entra, el esporozoito este que inocula el mosquito, puede producir 20 o 30 mil parásitos nuevos que vienen a la circulación sanguínea y en plazo de 48 horas pueden multiplicarse por 10 o 20, lo cual hace que se genere un crecimiento masivo de parásitos que comienzan a producir sintomatología solamente en el momento en que llegan a la circulación sanguínea y el paciente puede complicarse, desarrollar falla multisistémica y fallecer. Algunos de estos parásitos se diferencian sexualmente y aquí en donde se está viendo en la parte más baja de la gráfica se diferencian en gametocitos masculinos y femeninos que son tomados por el mosquito naive, digamos mosquito no infectado que pica para alimentarse, son ingeridos y en el estómago del mosquito se produce una fertilización en donde macho y hembra de estos gametocitos se fusionan y forman un ooquineto inicialmente, luego un ooquiste y ese ooquiste produce cantidades muy grandes de esporozoitos. Todos los parásitos que infectan al humano, que son 5 especies, falciparum, vivax, malaria, ovale y knowlesi, tienen más o menos el mismo ciclo, excepto en el Plasmodium vivax, que es muy frecuente en Colombia, en América Latina y en Asia, que es un parásito que puede desarrollar estas formas amarillitas que están aquí dentro del hígado, que se llaman hipnozoitos. Son formas que permanecen durmiendo y son las responsables de que periódicamente un individuo que ha desarrollado malaria por Plasmodium vivax se reactive sobre todo cuando está sometido a estrés físico o a estrés emocional, se reactiva la malaria y aunque una persona no esté viviendo más en el área endémica puede continuar haciendo malaria por varios años, dependiendo del número de parásitos que hayan quedado enquistados, hibernando en el hígado, los cuales se van activando periódicamente. Otra característica es que solo invaden los reticulocitos. Como los reticulocitos están en baja cantidad en la circulación sanguínea, entonces la parasitemia que produce el Plasmodium vivax es inmensamente más baja que la que produce Plasmodium falciparum. Lo otro es que desde muy temprano en el ciclo, en el ciclo sanguíneo, el parásito Plasmodium vivax puede producir gametocitos, o sea, hacer gametocitogénesis, y eso hace que más temprano y de una manera más eficiente los mosquitos puedan ser infectados. Y un aspecto muy notable del Plasmodium vivax es que no se puede cultivar. Y como no se puede cultivar, la investigación en vacunas y muchas otras investigaciones debe desarrollarse en áreas endémicas porque se requiere de pacientes que sean donantes de parásitos. En el lado derecho de la diapositiva vemos ese mismo ciclo, ahora en números. Vemos que en la parte más izquierda hay un óvalo
alto que estoy señalando acá, que indica la masa de parásitos que hay circulantes en el organismo, que se calcula que en un momento de parasitemia normal, clínica, hay más o menos 10 a la 11 parásitos o glóbulos rojos infectados con parásitos circulando. Luego, como les expliqué acá, de la fase sanguínea se alimenta el mosquito y se desarrolla un ciclo en el intestino del mosquito. Eso, el número de parásitos que toma el mosquito normalmente está entre 2 y 10, 2 a 5 parásitos, y luego la reproducción dentro del intestino del mosquito. Un mosquito es capaz de inocular alrededor de 100 esporozoitos que van a la circulación sanguínea del hígado. ¿Por qué esos números son importantes? Eso pudiera parecer algo como exótico, estar hablando de números, pero no es exótico, porque es que si ustedes ven en la diapositiva al lado izquierdo, vemos que desde que entra el parásito se estimula la producción de respuestas inmunes, notablemente la producción de anticuerpos. Los anticuerpos tienen la capacidad de bloquear la invasión al hígado, y después se desarrollan anticuerpos en la fase sanguínea y tienen la capacidad de bloquear el paso de un glóbulo rojo infectado a otro glóbulo rojo no infectado. Y como tercero, también se producen anticuerpos que son capaces de bloquear el ciclo dentro del mosquito. También se produce, como cualquier otra enfermedad infecciosa, activación de la respuesta de células T, producción enorme de citoquinas. Yo no he querido introducir conceptos más avanzados de la inmunología de esto, porque lo que voy a explicar de vacunas es suficiente lo que estamos viendo en este momento para ver los conceptos generales de vacunas. No voy a dar muchos resultados, pero voy a dar los conceptos del desarrollo de vacunas, como lo estoy haciendo ahora, y están citadas todas las referencias del trabajo que se ha venido haciendo, para no aburrirlos con cifras. Pero estos números son importantes porque lo que quiere decir es que estos anticuerpos tienen que lidiar, si los produjera como vacuna, tienen que lidiar con una masa de parásitos muy grande cuando la enfermedad está clínica aquí a nivel sanguíneo, pero puede tener que inhibir únicamente el ingreso de unos pocos gametocitos cuando el mosquito se alimenta e ingiere gametocitos masculinos y femeninos. O sea, si yo voy a bloquear el paso del humano al mosquito, yo tengo que lidiar con un número muy bajo de parásitos, 2 a 10, pero si tengo que tener la infección y tener una vacuna contra la fase clínica de la infección, el número de parásitos es muy grande. Y en el caso de que yo quisiera prevenir la entrada del parásito a la fase hepática, tengo que lidiar con que el mosquito en cada picadura inocula alrededor de 100 mosquitos, de 100 esporozoitos, 100 parásitos, de los cuales algunos quedan en la piel, otros quedan en los ganglios linfáticos, y al hígado pasan un número significativamente menor. Y de eso depende mucho la inversión y la estrategia que se está desarrollando ahora en vacunas. En esta nueva diapositiva, en la diapositiva izquierda, se ven lo que he denominado aquí como fase estadio 1, estadio 2 y estadio 3, para indicar los puntos estratégicos donde el parásito es susceptible al efecto de la respuesta inmune y al efecto de una potencial vacuna. Entonces, cuando va a entrar al hígado, cuando está en la circulación sanguínea o cuando va a pasar del humano al mosquito. Y se viene trabajando hace cerca de 40 años en el desarrollo de vacunas. Esto no es nuevo y no empezó en Colombia. Se viene trabajando hace muchísimos años y se ha trabajado inicialmente hace 40 años tratando de producir una vacuna utilizando parásitos completos. Entonces se tomaban esporozoitos que se han producido en mosquitos infectados y se sometían a irradiación. Y entonces los primeros experimentos de vacunas se hicieron hace cerca de 40, 45 años mediante atenuación de los esporozoitos que produce el mosquito a través de radiación. Más recientemente, en los últimos 15 a 20 años, se ha venido trabajando en la atenuación por manipulación genética, modificando antígenos, genes del parásito y haciendo que el ciclo se bloquee en el desarrollo, sobre todo a nivel hepático. Y más recientemente, pero también de una manera, digamos, no tan científica como empírica, se demostró hace un poco de años, hace
alrededor de 30 años, que si yo me sometía a quimioprofilaxis en las áreas endémicas, luego yo terminaba inmune, porque la quimioprofilaxis ha permitido que se desarrolle parcialmente el ciclo, pero que no se desarrolle completamente. Esas fueron las bases para luego hacer lo que ha sido los últimos, digamos, 30 años de desarrollo de vacunas, que también clásicas, que ya no es utilizando el parásito completo, sino utilizando lo que denominamos subunidades de vacunas o vacunas basadas en subunidades del parásito, que básicamente son proteínas o fragmentos de las proteínas que en el laboratorio se producen de manera recombinante o se producen mediante tecnología de síntesis peptídica o a través de vectores virales, por ejemplo, y hay otro número adicional de tecnologías. En los últimos 10 o 15 años hemos pasado de estas tecnologías clásicas a unas tecnologías más genómicas, más de análisis del genoma del parásito, la selección en sílico en las bases de datos del genoma para determinar cuáles antígenos podrían ser indicativos de potencial protección. Luego la expresión, producción de ellos como proteínas recombinantes o como péptidos. Luego estudios en animales, luego estudios en humanos y luego obviamente estudios masivos en las poblaciones. Los estudios iniciales que se hicieron con parásitos atenuados permitieron demostrar este fenómeno que están viendo ustedes en la diapositiva en el lado izquierdo. Normalmente ese parásito que está mostrado ahí es un esporozoito que tiene una membrana lisa, normalmente, pero aquí es un esporozoito de un individuo que fue sometido a inmunización con esporozoitos irradiados, produjo una gran cantidad de anticuerpos. A propósito, estos esporozoitos irradiados demostraron ser el mejor sistema de vacunación que existe desde hace 40 años. Si yo logro inmunizar 7, 10 veces a una persona con mosquitos que han sido infectados e irradiados en una bomba de cobalto, como cualquier unidad de radioterapia, esos parásitos entran al hígado atenuados, permanecen ahí y son capaces de inducir una respuesta inmune muy vigorosa que protege al individuo. Lo mismo los genéticamente modificados y los parásitos químicamente atenuados por profilaxis. Cuando se investigó qué era lo que producía esa membrana rugosa sobre el parásito, se encontró que era esta proteína, que es la proteína que se denomina proteína de circunesporozoito. Y los últimos 35 o más años han estado dedicados a tratar de desarrollar esa proteína como vacuna contra la malaria. Los mayores esfuerzos han sido liderados por GlaxoSmithKline, que ha convocado un gran consorcio internacional con financiación de gobiernos de los países industrializados, notablemente Estados Unidos y la Unión Europea, con financiación de la Fundación de Bill y Melinda Gates. Y luego de 32 o 33 años de trabajo en toda esa secuencia de trabajo de laboratorio, trabajo en animales de experimentación, trabajo en humanos, en experimentos pequeños y menos pequeños y más grandes, y en muchos países se ha logrado que esta vacuna que se llama la RTSS o Mosquirix en su forma comercial demuestra una eficacia promedio de 37%. Ahora que todo el mundo está familiarizado con el nivel de protección de las vacunas contra COVID, entenderán que una vacuna de 37% tiene una eficacia bastante moderada, bastante leve y probablemente no sea la vacuna del futuro. Pero ha pavimentado el camino y ha abierto una brecha que nos ha ayudado a muchísimos a avanzar en el desarrollo de vacunas contra la malaria, porque ha ido habiendo brecha, habiendo camino. En el lado derecho y en la parte inferior de la diapositiva muestro la misma vacuna que hizo GSK, GlaxoSmithKline, ahora presentada y desarrollada por Oxford con una modalidad nueva en un adyuvante diferente a este que utilizó Glaxo por todos estos años. El AZO1 se cambió por uno que se denomina Matrix M, y Oxford ha publicado recientemente, el último año, una eficacia de cerca del 77% de estos trabajos hechos en África. Entonces,
digamos que como resumen a nivel internacional se ha producido 35 años de trabajo muy juicioso, muy dedicado, que hoy nos lleva a unas vacunas que están entre el 37 o 40 y el 77%. Nosotros comenzamos hace 30 años con conocimiento, experiencia y recursos muy limitados en Colombia, teniendo simplemente la ventaja de que los parásitos se consiguen en pacientes y pacientes tenemos en abundancia en Colombia. Nosotros estamos localizados en Cali y a 2 horas de Cali tenemos a Buenaventura, a 1 hora está Tumaco, está Guapi o está Chocó en avión. Y entonces es más o menos como estar uno a 1 hora de una región muy parecida a África. Entonces eso nos ha permitido avanzar en el análisis de la misma proteína que ha sido líder y probablemente la más estudiada a nivel mundial en Plasmodium falciparum. Esta es Plasmodium vivax. La estrategia que utilizamos nosotros trabajando con la Universidad de Lausana en Suiza fue cubrir la proteína completa en péptidos sintéticos cortos, que son estos que están como rayas pequeñas acá, tratando de identificar, primero descubrir cuáles son las regiones antigénicamente o inmunogénicamente activas. Y entonces a lo largo de cerca de 10 años hicimos estudios entre el 92 y el 2004 aproximadamente, tratando de investigar cuáles eran los fragmentos activos de la molécula en Plasmodium vivax. Y después, gracias a que tenemos una colonia de primates, Aotus, Lemurinos griseimembra, entonces confeccionamos o desarrollamos o diseñamos unos fragmentos de esas proteínas que fueron probadas en primates y fueron publicados en el 2004. Esos experimentos que fueron muy exitosos en términos de inmunogenicidad y de capacidad de bloqueo in vitro. Los sueros de los primates probados in vitro demostraban la capacidad de bloquear a la invasión de esporozoitos en cultivos hepáticos. O sea que era una gran esperanza y una gran posibilidad de pasar de ahí, de animales a humanos. Entonces entramos alrededor del 2005 en lo que se denomina la fase de desarrollo clínico de la molécula. Sin experiencia y sin mucha trayectoria en Colombia en este tipo de trabajos, sobre todo porque para el estudio de esto se requieren mosquitos y se requieren esporozoitos que no se consiguen solamente en la sangre del humano, sino que hay que producirlos en mosquitos. Entonces nos embarcamos e hicimos ensayos que se denominan de fase 1, en donde se mide la seguridad, la tolerabilidad y la inmunogenicidad de la proteína. Un primer estudio se hizo formulando estos péptidos largos que mostré antes en un ayudante que se llama Montanae ISA 720, producido por la compañía CEPI. Utilizamos 69 individuos, hombres y mujeres. Hicimos un estudio en el cual se aplicaron dosis crecientes del antígeno, 10, 30 y 100 microgramos en los días 0, 60 y 180. Ese experimento fue extraordinariamente positivo, motivador, en el sentido de que fue muy segura, fue muy tolerada y la inmunogenicidad fue bastante alta y bastante mejor de lo que se había observado en Plasmodium vivax en los estudios que se habían hecho en Estados Unidos y en África. Eso nos motivó, todos estos estudios fueron supervisados por la Organización Mundial de la Salud y ellos recomendaron por qué no hace ahora un estudio nuevo comparando diferentes adyuvantes, a ver si de pronto un adyuvante diferente puede tenerle una mejor inmunogenicidad. Hicimos un segundo experimento con 40 individuos, con el mismo esquema de vacunación, y lo que encontramos era que los estudios eran completamente reproducibles y esas son las conclusiones que sacamos de esos estudios hechos en fase 1, que la vacuna es segura, es inmunogénica, produce un estímulo creciente o un refuerzo cada vez que se produce una nueva dosis de vacunación, pero no hubo diferencia entre los dos antígenos. Sin embargo, se logró demostrar que había un fragmento de la proteína que era más inmunogénico, que es el fragmento amino terminal de la proteína, y eso nos ha llevado a, digamos, poder avanzar en estudios de laboratorio que van en paralelo con los estudios de humano.
El reto ahora en este momento era cómo nos movemos de la fase de seguridad y de tolerabilidad a los de eficacia protectora. Para poder hacer eficacia protectora se necesita poder exponer a los individuos a una infección con mosquitos. Tocó desarrollar esa infección que no existía a nivel experimental. Se había hecho hace 40 años, 45 años en prisioneros de Estados Unidos, pero en Colombia no había experiencia en eso. Entonces montamos una gran colonia de mosquitos en Buenaventura y otra en Cali, obtuvimos pacientes que nos donaron su sangre y sus parásitos, expusimos esa sangre a que se alimentaran mosquitos, como se puede ver en la parte izquierda inferior de esta diapositiva, y obtuvimos una gran producción, una gran cantidad de oquistes y esporozoitos. Teniendo ese sistema ya desarrollado, entonces era posible, pero era necesario infectar y demostrar que esos esporozoitos producidos en mosquitos eran efectivos y que la infección era reproducible. Entonces se hicieron en el curso de varios años 3 ensayos clínicos para determinar, primero, que los mosquitos dados a dosis de 3, 6 o 9 mosquitos por cada individuo eran completamente reproducibles y todos los individuos se infectaron. En un segundo estudio, propuesto de nuevo por la Organización Mundial de la Salud, tomamos individuos que eran DOFI positivos y DOFI negativos. Recuerden que el grupo sanguíneo DOFI determina que los individuos se infecten o no se infecten, y queríamos demostrar que estos estudios, los individuos, sobre todo afrodescendientes, que eran DOFI negativos, no se infectaban, mientras que todos los DOFI positivos eran. Eso fue completamente reproducible. Y un tercer experimento hicimos comparando la infectividad de esos mosquitos en individuos de Cali y en individuos previamente expuestos a malaria en Buenaventura, y logramos determinar cómo se comportaba la infección experimental tanto en individuos no infectados previamente como los infectados previamente. Eso nos permitió comenzar hace unos 6 o 7 años el estudio del desarrollo clínico de esa vacuna, y ahora ver, bueno, si yo los vacuno y los infecto, ¿qué pasa? Entonces, esta es la vacuna. Se estableció un protocolo en el cual se tomaron individuos experimentales e individuos controles, los experimentales divididos entre unos de Cali y otros de Buenaventura, para ver qué pasaba. Antes habíamos visto qué pasa si yo los infecto, y antes han tenido o no han tenido malaria. Ahora, ¿qué pasa si yo tomo esos infectados y no infectados, los vacuno y luego los expongo? Entonces, el experimento nos permitió separar eso entre individuos naive o no infectados previamente y experimentales o infectados previamente, tanto en los vacunados como en los controles. Fue muy estimulante ver que la seguridad de la vacuna permaneció igual que en los ensayos previos. Estos son la tolerabilidad de la vacuna, es qué tanto dolor produce en el sitio de infección, qué tanta inflamación, dolor de cabeza, malestar general, fiebre y todo eso. Y como pueden ver ustedes en estas tablas, sobre el número total de pacientes, de individuos voluntarios infectados y expuestos a la vacunación, el número de personas que reaccionó a estos síntomas, que de todos modos son síntomas leves, fue muy bajo, lo que indica una muy buena seguridad de la vacuna. Lo otro es estas curvas de desarrollo de anticuerpos contra los fragmentos amino, central de la proteína y carboxilo. Ustedes ven que son títulos que crecen logarítmicamente y permanecen estables por cerca de un año. Eso es muy estimulante y muy positivo, porque resulta que con la vacuna de Plasmodium falciparum que se prueba en África, la duración de los anticuerpos es muy corta, por 2 o 3 meses. Entonces eso haría que en el proceso de vacunación toque estar vacunando permanentemente. Se midieron niveles de gamma interferón, porque el gamma interferón y los anticuerpos se complementan en el control de la infección. Estos desarrollan gamma interferón, pero no hubo una correlación del gamma interferón ni con la protección ni con el tipo de fragmento de la proteína que se estaba probando. Estas 2 tablas, y vamos terminando, indican el número de voluntarios que se tomaron de Cali. Esto es lo que indica el grupo de Cali, en donde prácticamente todos fueron mestizos, distribuidos entre hombres y mujeres, con edades entre los 20 y los 45 años.
todos expuestos a 3 dosis, excepto uno de ellos que no aceptó la tercera dosis. Creo que no fue que no se aceptara, sino que fue una mujer embarazada y por el embarazo no se pudo continuar en el estudio. Y el número de picaduras de mosquitos que fueron suministradas, el promedio calculado de esporocitos que entraron a esos individuos, el periodo prepatente que indica cuántos días transcurrieron entre el momento en que fueron sometidos a la infección por mosquitos y la aparición del parásito por primera oportunidad en la sangre. Y un hallazgo extraordinariamente valioso para el desarrollo de vacunas es estos ceros que ustedes están viendo acá. Aquí tenemos 11 individuos que fueron expuestos y de los cuales desarrollaron parasitemias de 120, 100, 100, 100, 280. Pero mire que hubo 4 de ellos, de estos 11, que desarrollaron 0 parasitemia o lo que denominamos inmunidad estéril. Y además de eso, otros 2 más que desarrollaron niveles de parasitemia por debajo de 100, que lo decidimos estadísticamente como un valor a partir del cual había o no había protección. O sea, hubo 6 de 11 individuos protegidos, lo cual da alrededor del 55-56%. Comparado con los controles que no recibieron ninguna vacuna, que tenían parasitemia más alta y más consistentes. Todos se infectaron y todos desarrollaron niveles significativamente más altos de parasitemia. En la siguiente diapositiva, es la de los individuos del área endémica, en donde ya hubo una diversidad entre afrodescendientes, mestizos, indígenas, y eso que es un aspecto interesante de la vacuna, del ensayo, terminó siendo un poco un problema, porque entonces la homogeneidad que debe producirse en un ensayo de estos preliminares o iniciales de vacuna se puede ver afectado por aspectos raciales y obviamente por el hecho de que los individuos permanecieron, de acuerdo a esta gráfica, como de acuerdo a las edades de ellas, entre 19 y 44 años expuestos a la malaria. Entonces, obviamente, la homogeneidad de este resultado, en lo que denominamos ensayo de fase 2, fue menos bueno, pero muy interesante, en el sentido de que de nuevo se producen unos individuos, se generaron o aparecen unos individuos con 1, 2, 3 individuos, discúlpeme que estoy manejando el clic que no desarrollaron infección, y otros que desarrollaron infecciones muy bajas, 20 parásitos, 60 parásitos, 60 parásitos. El problema con este diseño y con la evolución del estudio fue que varios individuos se retiraron del estudio porque es un estudio largo, porque los individuos de Buenaventura tuvieron que venirse a vivir a Cali y no era fácil tenerlos aquí separados de sus familias, pero de todos modos algunos de ellos que ya han tenido malaria previamente también se protegieron. Este estudio demuestra una protección dependiendo del tipo de análisis, el enfoque que uno haga, entre 56% y 60%, o el 37% si uno es pesimista y dice que no se pueden tener en cuenta y que no es de manera completamente concluyente los análisis que se producen en individuos semi-inmunes o del área endémica. Ese estudio está en este momento. Las conclusiones son estas que ya les he dicho. Una conclusión muy importante es que se requieren estudios más grandes para poder ver qué pasa en el área endémica, pero ese de todos modos es un paso siguiente, que es lo que de cualquier manera, si el resultado es positivo, es pasar a zona endémica de una manera más agresiva. Este estudio está en este momento disponible como un preprint y está siendo evaluado en estos días para su aprobación definitiva en una revista científica de alto impacto. ¿Qué sigue? Y aquí es la conclusión. Pues sigue que debemos ir al área endémica y aumentar esos estudios. Acabamos de recibir la semana pasada la aprobación por parte del Sistema General de Regalías de este proyecto, de la parte de arriba, dado al Centro Internacional de Vacunas nuestro, para investigar los determinantes del humano y del parásito que influencian la malaria, y la mitad de ese estudio está dirigido a hacer la fase siguiente con un número mucho más grande de voluntarios que serán vacunados y retados en Chocó mismo, ya no en Cali, sino en Chocó,
Y un estudio que fue aprobado a principios de este año por el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos para hacer estudios más de la fase de investigación y de refinamiento de la vacuna. Es más trabajo de laboratorio. Esos son los dos estudios en los cuales vamos andando. Quiero cerrar diciéndoles que este es un trabajo pionero a nivel mundial. Hasta donde llega el conocimiento nuestro, nadie ha alcanzado estos avances en vacuna contra Plasmodium vivax, y es la primera vez que una vacuna probada en el laboratorio o probada en gente produce inmunidad estéril, lo cual nos tiene muy motivados a continuar, y por fortuna tenemos la financiación para continuar trabajando en este. Tengo que agradecerle a la gente que trabajó en la última fase, en el estudio que acabo de mencionar, pero además y particularmente a todos los voluntarios que han colaborado a lo largo de este poco de años. Son 30 años trabajando en este proyecto. Tenemos además 3 institutos de la organización nuestra, el consorcio nuestro, el Centro de Vacunas, el Centro de Primates, el Instituto de Salud del Pacífico, que han estado ahí de una manera concentrada a lo largo de estos 30 años colaborando. La Fundación Clínica Valle del Lili en Cali, el Centro Médico en Banatco y el Hospital Universitario han sido esenciales, han sido cruciales en el desarrollo de esos estudios. Nuestro colaborador en la Universidad de Lausana en Suiza ha sido muy valioso en ayudarnos en todo lo que tiene que ver con síntesis de proteínas y análisis de proteínas. Y luego, obviamente, las agencias financiadoras, Colciencia, los institutos nacionales de salud de Estados Unidos. Aquí cierro y le paso, doctor Darwin, el micrófono para que usted continúe con su moderación.